Vamos a hablar de la Navidad y vamos a hablar de realmente qué es lo que está festejando el mundo, y a lo mejor contrastarlo un poquito con lo que realmente deberíamos estar festejando, porque algo que quiero poner en la mesa o en el púlpito más específicamente este día es la posibilidad de que realmente el mundo y el sentido que se le da a la Navidad actualmente no es el sentido adecuado. Y bueno, antes de empezar, les quiero pedir que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración para pedirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Señor, te agradecemos el poder estar reunidos en este lugar. Gracias, Padre, porque tu amor es impresionante, Señor. Tu amor es demostrado en toda la eternidad a nuestras vidas, Señor. Y nosotros hoy, Señora, más allá de un recuerdo de lo que tú hiciste al nacer, al morir, tenemos hoy tu amor vivo, muy cercano y en nosotros mismos, Señor, presente. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu amor siempre, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo alumbre nuestros ojos, Señor, con tu luz, con tu verdad y con tu amor, Señor, y que podamos entender en la Escritura, Señor, a pesar de leer pasajes que muchos de nosotros conocemos, que tú puedas agregar la nueva luz y el Espíritu, Señor, y el sentido que tienen, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos nosotros pues o festejamos o hemos participado en algún festejo en algún momento de lo que es la Navidad. Yo le voy a pedir que para que hagamos un poquito de labor de descongelamiento, que conforme yo voy diciendo algunas palabras, ustedes vayan levantando su mano simplemente para hacer una especie de ejercicio de lo que estamos celebrando. Entonces voy a hacer una pregunta y voy a ir dando unas respuestas, y cada vez que ustedes consideren que la respuesta que yo diga es la adecuada para ustedes, pues simplemente levanten la mano, nadie los va a ver, no es para examen ni para nada, simplemente para que tengamos una idea, un concepto, o yo también lo tenga, de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Si alguien a ustedes les preguntara qué festejamos en la Navidad, o qué significa la Navidad, ¿quién de ustedes pudiera decir el amor en la tierra? Paz en el mundo. Pero levántela bien, hombre, si no, no se van a descongelar. Compartir, ok. Perdón, ok. Celebración en familia. Regalos. La bendición de Dios. Ok. Bueno, ya ahorita ya nadie levante la mano, Pachanga. Bebida. Trasnocharse y no dejar de beber. Bueno, porque todo esto que acabo yo de decir son realmente algunos sentidos que cada uno en particular le damos a nuestra celebración. Y yo quiero partir de un punto de vista de que realmente el mundo cristiano, porque si ustedes le preguntan a cualquier sociólogo qué es el mundo cristiano, realmente el mundo cristiano para un sociólogo, inclusive para historiadores, el mundo cristiano es todos aquellos que creen en Cristo, no necesariamente lo que nosotros conocemos de ser un cristiano. Entonces, en ese sentido, cualquier sociólogo va a decir el mundo cristiano implica a los católicos, a los mormones, implica a todas las denominaciones cristianas, implica todo eso. Para ellos es el mundo cristiano, ¿sí? Y el mundo cristiano, por ser supuestamente el eje Jesús, pues todo lo que tiene que ver con su muerte y con su
con su nacimiento, como que son parte de las celebraciones cristianas alrededor del mundo. Nosotros actualmente este mundo tiene más de 8,000 millones de habitantes, más de 8,000 millones de habitantes. Y el mundo cristiano, si lo vemos con esa perspectiva, repito, es alrededor de 3,500 millones de habitantes, ¿sí? O sea, realmente no es la mayoría. El mundo global en su mayoría no es cristiano en términos sociológicos. Ahora, de todos esos 3,500 millones de cristiandad, realmente los cristianos son mucho menos que eso. Si yo diría que máximo un 10%. ¿Por qué? Porque realmente en toda la cristiandad está mezclado todo un conjunto de creencias, un conjunto de religiones que con el transcurrir de la historia se han estado evolucionando y mezclando. Y ese es el gran problema que para otros, o sea, para los budistas, para los hinduistas, para otras religiones, piensan del cristianismo, es que cuando voltean a ver el cristianismo y todo lo que hay dentro del cristianismo, dicen, pues ni ustedes mismos se ponen de acuerdo. Porque en una iglesia dicen una cosa y en otra iglesia dicen otra cosa y en otra iglesia dicen otra cosa. Y tienen razón. Lastimosamente tienen razón, porque realmente todas las iglesias han ido evolucionando en sus tradiciones y en sus costumbres, y se le ha dejado de dar el peso a este librito. Este libro debería ser nuestro manual de conducta, debería ser lo que dicta nuestra forma de creer, y no nada más de creer, sino de convivir, nuestra forma de vivir nuestra vida. Entonces, realmente hoy por hoy en la iglesia en general, estamos inundados de un sentido filosófico en muchas cosas, y la Navidad no se escapa a eso. La realidad, hermanos, yo quiero decirles que en muchas iglesias en general hay una filosofía que desde hace 150 años para acá entró al mundo y que se filtró a las iglesias, que es el humanismo. Y el humanismo cristiano es una vertiente del cristianismo que nos hace pensar y nos hace creer que todo gira alrededor del hombre. Y entonces hay iglesias que sus celebraciones de Navidad, ya vamos aterrizando, giran alrededor de la convivencia que tenemos como hermanos, giran alrededor de los regalos que nos damos, los intercambios, giran alrededor de la ropa que compramos, giran alrededor de la buena cena que nos podemos dar, giran alrededor del paseo familiar que hacemos, pero me explico, no estoy diciendo que sea malo eso, pero el tema, el punto central ya está desenfocado. Porque si quisiéramos hablar del punto central de la Navidad, hasta ahorita no lo he mencionado. No lo he mencionado. Y la realidad es que a veces divagamos en todas las cosas que sí he mencionado, a lo mejor por toda la publicidad que vemos en la televisión, por todo lo que escuchamos en el radio, por toda nuestra tradición. Y entonces terminamos repitiendo algo y repitiendo algo, porque la tele me dijo, porque me dijeron que comprara, porque me dijeron que la cena tenía que ser así, porque así siempre ha sido en mi casa, así siempre ha sido en mi familia. Y yo quiero hoy, hermanos, que leamos unos textos que van a ser abundantes para que nos demos cuenta un poquito de realmente lo que pasó en la Navidad, y entonces nos concentremos en lo que nunca deberíamos sacar de nuestra celebración navideña. ¿Ok? Vámonos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. Navidad significa nacimiento, eso es lo que significa Navidad, ¿sí? Y entonces
el versículo que vamos a leer precisamente empieza así. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces, ¿qué se celebra en la Navidad? El nacimiento de Jesucristo. Dice, y fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Subrayen eso, a pesar de que es muy obvio, pero pónganle, subrayen, si alguien quiere subrayar, llamará su nombre Jesús, porque vemos quién le está poniendo nombre al personaje que van a ser, es un ángel. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, y ahí me detengo tantito porque estamos hablando de un personaje que va a nacer, habla de cómo se va a llamar, y habla de una característica muy particular. Este personaje va a ser nacido no de la unión de un hombre y una mujer como todos los demás nacimos, sino dice que este personaje vendrá y será engendrado por medio del Espíritu Santo, dice el versículo 20. ¿Sí? Jesús nace sin ser realmente una unión, si queremos verlo en un sentido científico, la unión del cromosoma de José y la unión del óvulo y del espermatozoide, tanto de María y de Eva, ni de su genética, ni de sus cromosomas, ni de nada de eso. Jesús es el único personaje, y Adán, que ya lo vimos en Génesis, son los únicos dos personajes en la historia que han nacido directamente de Dios. Por eso dice, engendrado por el Espíritu Santo. Y por eso es incorrecto decir que Jesús es hijo de María en el sentido total, ¿sí? En un sentido de que ella llevó al niño en su vientre, sí, inclusive él le dice madre, pero en un sentido total, que haya realmente derivado de María toda su genética, es incorrecto, ¿ok? Ahora, dice el versículo 23, el versículo 22 dice, habla para que se cumpliera lo que decía el profeta. Y quiero yo decirles, hermanos, que la vida de Jesús tiene más de 200 profecías muy específicas de cómo iba a nacer, de cómo iba a vivir, de cómo iba a morir, de lo que iba a hacer. Más de 200 profecías. Es un personaje que en todo el Antiguo Testamento estamos viendo como una especie de bosquejos de un ser que estaba profetizado para traer salvación. Y entonces aquí nos menciona uno de los profetas en el Antiguo Testamento, dice el versículo 23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y este versículo, este pasaje que está en Isaías, para todos los rabinos de la época de Jesús era como un shock mental. Porque ¿cómo explicas, si tú fueras maestro de la Biblia en aquel entonces, cómo le explicas a un niño recién nacido, o bueno, no recién nacido, un niño pequeño, que la profecía implicaba que iba a nacer un niño de una virgen? Es como que, ¿cómo va a nacer un niño de una virgen? Si todos sabemos cómo nacen los niños, ¿no? Hasta un niño chiquito. Mínimamente diría, no, tiene que haber un papi y una mami, ¿no? Si no, no hay hijos. Entonces, esto realmente los rabinos de esa época no lo entendían. Nosotros hoy lo entendemos porque estamos viendo al pasado y nos damos cuenta cómo fue, pero ellos no lo entendieron. Y dice, y llamarás su nombre Emmanuel, ¿sí? Que traducido es Dios con nosotros. Subrayen ese versículo, por favor, porque realmente Jesús cumple perfectamente el Dios
con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José ya estaba a punto de dejarla. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces se cumple el nombre que da el ángel y seguimos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vemos otra profecía muy específica, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esta profecía también es una profecía bien rara. Para la época, todos los grandes fariseos y todos los maestros de la ley, al haber estudiado el Antiguo Testamento, llegaron a concluir que como que los grandes héroes de la fe, los grandes profetas, nacían de ciudades importantes. Nacían de ciudades importantes. Y entonces Jerusalén, pues obviamente era la más importante. Y entonces ellos concluyeron malamente que un ser importante primero tenía que nacer de un lugar importante. Y Belén, imagínense que era como San Juan de las Canchanchanas, que no, es un pueblo que, espérate, pues, ni figura. ¿Qué es eso de Belén? Realmente ni siquiera un pueblo como tal, era una especie como de población en medio de no sé dónde, ¿sí? Y realmente el nacimiento de este personaje es quien pone a Belén en el mapa, ¿sí? No es al revés, sino el nacimiento de este ser es quien pone a Belén en el mapa, ¿sí? Y dice, tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá. O sea, está hablando de cómo consideraban a Belén. Repito, un poblado X. Dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y entonces aquí en esta lectura podemos concluir unas cosas más. ¿Qué cosas podemos concluir? Qué grande es este niño que está naciendo, que vienen reyes del lejano oriente a rendirle adoración y a rendirle regalos que implican majestuosidad, implican reinado, implican adoración, ¿sí? Porque de hecho también se menciona esa palabra, adoración. Dice, hemos venido a adorarle. O sea, unos magos que eran gentiles, que eran de otros países, de países lejanos, no eran judíos, nada que ver, recibieron en algún momento señales de que iban a ser un salvador del mundo, un salvador que trascendería lo que era la cultura, las creencias, la fe de los judíos, trascendía eso, de tal forma que vienen y Herodes se asombra. Primero se asombra porque dice, ¿cómo que rey de los judíos? Si yo soy el rey, ¿sí?
pero por otro lado, él conoce las profecías y él sabe que van a ser un Mesías, y entonces deja que se vayan y después trata de aprovechar la información para proceder a eliminar al niño. Y de hecho, lo que viene después, que no lo vamos a leer, habla de una matanza, porque Herodes quería eliminar a alguien que compitiera con su reinado, ¿sí? Pero este ser es profetizado, y no nada más es profetizado miles de años antes, sino que empiezan a cumplirse ciertas cosas que dan pie al cumplimiento de esas profecías, y todas estas son cosas milagrosas. De hecho, en este relato en Mateo, cuando se habla del nacimiento de Jesús, se menciona una estrella que venía guiando a los magos, ¿sí? ¿De qué otro niño podemos hablar de ese tipo de características, ¿no? De ningún otro, de ningún otro. Ok, voy a seguir Lucas 1:26, porque yo creo que, vámonos para allá, la palabra de Dios es la que nos va a explicar lo que es el sentido de la Navidad. Lucas 1:26. Dice, al sexto mes, esto que vamos a leer en Lucas sucede 3 meses antes de que Jesús naciera. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Porque esta salutación o este saludo es como que un saludo que se le hace a alguien que es como que parte de la nobleza, ¿no? Y María, pues María no encajaba como en un tipo de nunca haber recibido un saludo así, nunca, ¿sí? Y dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si quieren subrayar Hijo del Altísimo sería importante. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o sea, sobre todos los judíos. Dice, y su reino no tendrá fin, ¿sí? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ya acaba de recibir una profecía María y lo mismo, no le cuadra. No puedo tener un hijo, nunca, en serio, nunca. No he hecho nada de eso. Y entonces responde el ángel y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también el santo ser, será bueno subrayar santo ser, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí se reitera lo que expliqué hace un momento. Jesús es engendrado por obra del Espíritu Santo, y cuando dice santo ser, literalmente era un ser santo, literalmente. ¿Por qué? Porque no existía la naturaleza pecaminosa en Jesús. Por eso dice santo ser, ¿sí? Y dice, será llamado Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hace unas semanas que estábamos en Génesis y estábamos explicando lo de hijos de Dios e hijas de los hombres? Este ser es llamado Hijo de Dios, o sea, alguien engendrado directamente de Dios, ¿sí? He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Dice, y subrayemos esto, sí subrayenlo, hermanos, por favor.
Dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Díganlo más fuerte, hermanos. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Nada. ¿Sí? Las cosas más difíciles de entender en la Biblia, ¿saben cómo se entienden? Como las entiende un niño, simplemente creyéndolas. Porque si nos metemos en el rollazo de tratar de entender con nuestra mente limitada, pero ¿cómo fue a ver, entonces ¿cómo nació? Entonces, ¿qué onda con el óvulo? ¿Qué onda con el? O sea, cuando nos clavamos en esos temas, igual lo del tema de hace 3 semanas, lo de los hijos de Dios, lo de las hijas de, o sea, cuando te clavas en esos temas, nos perdemos. ¿Sí? Nos perdemos. ¿Cómo fue? Como dice, literalmente hay que aceptarlo porque es, por eso dice en Hebreos 11, entender por medio de la fe. Entender por medio de la fe. ¿Sí? Y entonces este hijo fue concebido sin que hubiera participación humana. La única participación humana tuvo que ver el hecho de que María tenía que mantener al niño en su vientre por 9 meses y después darlo a luz. Pero realmente en la formación del ser no hubo intervención. ¿Ok? Ahora, vámonos a Lucas 2. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, realmente esto está escrito porque no era el momento oportuno de viajar. O sea, José y María no se arrancaron en un viaje. Si quieren poner al burrito ahí, pónganlo en un viaje en sí, María encima del burrito. No se aventaron en ese viaje porque ellos quisieran o porque ellos dijeran, pues para que cuando nos recuerden, se acuerden del burrito y de nosotros. No, ellos emprendieron ese viaje porque era obligatorio. Tienes que censarte y les damos X tiempo, X plazo. Y yo estoy seguro que si les dieron 3 meses, ellos trataron de esperar lo más posible para no hacer el viaje antes para no hacer el viaje antes de que el niño naciera, por obvias razones, ¿no? Pero realmente se estaba cumpliendo el plazo y a cualquiera que no estuviera censado y demostrar la evidencia de eso, pelas, ¿no? Y entonces ellos entran en una situación de que están a punto de dar a luz como familia, pero se ven obligados a viajar y alcanzan a llegar a Belén y realmente se cumplen los días. Versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice, había pastores en la misma región, o sea, alrededor de Belén. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces, este es otro pasaje en el que vamos a ver qué es lo que hacen estos pastores. Pero estos pastores, por la época que es la época en que los becerritos y los borreguitos, están en celo y están en periodo de que van naciendo, en un periodo de gestación. Realmente los pastores no regresan con los animales a los corrales, sino que se quedan al aire libre
¿Para qué? Para que al aire libre ellos den a luz a los animalitos. Entonces, por eso los pastores no están en su casa, ni el ganado está en donde lo guardarían, en los corrales, sino que en plena madrugada, en plena noche, están en los alrededores. ¿Sí? Entonces, en ese acto, en esa actitud, dice: he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Y cuando dice Cristo, en hebreo es el Mesías, ¿sí? El Señor. De hecho, Cristo significa Mesías nada más que en griego. Dice: y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces aquí vemos una diferencia de señales. Vimos que la señal que Dios le da a los magos que vienen del lejano oriente fue una estrella, ¿no? Y aquí a estos pastores, que podríamos decir que era de la gente más humilde que había, hay una señal, y la señal no parece realmente nada del otro mundo, porque si a nosotros nos dijeran la señal de que esto impresionante va a pasar es un bebé en pañales, ¿a poco nada más eso? Sí, pues hay muchos bebés en pañales, ¿no? Pero a quien el ángel le está hablando, esa gente que tiene una fe tan simple, tan práctica, que no hace falta decirles más. ¿Sí? Y vuelvo al punto: hay veces que nuestra fe es tan rebuscada, queremos entender todo a tanto detalle, que en ese proceso nos perdemos del sentido. A estos pastores no hubo más necesidad de decirle: bueno, a ver, te voy a dar una segunda prueba o una tercera prueba. No, vamos a buscar al niño que está en un pesebre y que acaba de nacer y que está envuelto en pañales. ¿Sí? Dice el versículo 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Y este versículo hay que leerlo completo, porque realmente hay canciones en esta temporada y se repiten normalmente en la mercadotecnia la segunda parte de este versículo, pero al revés. ¿Sí? Realmente el sentido de este versículo es: primero, la gloria a Dios. Dice: gloria a Dios en las alturas. Eso es lo primero, y eso no se puede quitar. Y lo que ha hecho este mundo es: como que eso está de más, y lo quitaron y dijeron: buena voluntad y paz entre los hombres. Se notan que parece un cambio mínimo, pero no, es sustancial. Quitar a Dios de nuestro festejo convierte en la Navidad en una celebración humana. Cuando todo lo que hemos leído nos da un sentido y toda la evidencia de que estamos hablando de algo divino. Ok. Dice versículo 15: y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dice: y vinieron apresuradamente, o sea, dejaron los rebaños y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Repito, Belén era un poblado realmente muy pequeño. Dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿A quién? Pues a los que están ahí,
pero también a todos los de alrededor. O sea, estos pastores fueron los primeros que hablaron acerca del niño, repitiendo lo que habían escuchado del ángel. Dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Por qué? Porque María había comprobado que ella también había tenido una revelación angelical, ¿sí? Entonces para ella es, wow, no nada más a mí, sino a otras personas les está confirmando quién es este niño. Dice, y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron? Subrayen eso, por favor, hermanos. Glorificando y alabando a Dios. Porque el sentido de la Navidad nuestro debería ser este: alabar y glorificar a Dios. Si no estamos haciendo esto en nuestras Navidades, no tiene sentido celebrar la Navidad. Pónganle otro nombre. Pónganle pachanga de la familia, reunión anual, pónganle otro nombre. Pero si realmente estamos celebrando en nuestra casa la Navidad de nuestro Señor, el sentido debería ser glorificar a nuestro Dios y alabar a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque el niño que vino a nacer fue Dios mismo, que se ofreció para morir, y para poder morir tenía primero que nacer, y estuvo dispuesto a nacer siendo el Dios todopoderoso en una circunstancia lo más humilde y lo más austera y lo más rebajada que inclusive acabamos de leer, en un establo, en un pesebre, oliendo a popó de vaca todo alrededor. Ahí estaba este niño naciendo, ¿sí? Porque el sentido era simplemente nacer para poder morir. Era lo que el propósito de este niño era: nacer para poder morir, y morir por todos nosotros, porque desde su nombre Él es nuestro Salvador. El nombre de Jesús significa Dios salva. Dios salva, ¿sí? Por eso dice el ángel: le pondrás este nombre, porque Dios se está acercando a la humanidad. Dios está mostrando su amor. Dios está conviviendo con el ser humano para reconciliarnos, para abrir sus brazos y recibirnos a todos aquellos que creemos en Él. Amén. Un último pasaje, Juan 1. Juan 1. $18. No, vamos a leer desde el versículo 1, perdón. Juan 1. Estamos viendo, de hecho, todos los pasajes que acabamos de leer, Mateo, Lucas y ahorita Juan. Estamos hablando del mismo personaje, del mismo hecho, visto desde tres ópticas diferentes, por tres personajes diferentes. Y entonces Juan, cuando describe a Jesús y cómo vino Él al mundo, Juan lo describe como lo que es, porque no nada más era 100% hombre y tenía que nacer como hombre, sino este ser también era 100% Dios. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Cuándo es este principio? Génesis 1, ¿eh? En el principio. Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, este personaje que está naciendo en un pesebre es el creador del mundo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el versículo 8, dice, no era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí se regresa Juan a describir a Jesús. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. Y yo sinceramente creo, hermanos, que este versículo 10 lo seguimos viendo en el mundo hasta el día de hoy. Jesús ya vino, ya nació. Jesús ya murió. Él ya ofreció su gracia al mundo. Y el mundo está volteado, viendo otras cosas y celebrando otras cosas. El mundo no le ha conocido. Por más que digan que celebran la Navidad, no le han conocido. Por eso no podemos decir nada de cómo el mundo celebra. Pues si no lo conocen, pues es muy obvio que no lo celebren como debe ser. Pero todos aquellos que dicen que conocen a Dios, su celebración tendría que ser diferente. Tendría que ser otro sentido, otro carácter, otra propuesta de celebración. Ahora, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quién cree en su nombre? ¿Y quién ya le recibió? Amén, levanten la mano. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces aquí nosotros fuimos o venimos a ser hijos de Dios porque hubo un hijo de Dios que fue Jesús, que nos aceptó y nos unió con el Padre, nos reconcilió. Y entonces Él, por medio de su sacrificio y por medio de lo que Él hizo, ahora nosotros podemos venir a ser llamados hijos de Dios cuando no éramos hijos de Dios. No lo éramos, pero ahora sí lo somos. Y entonces, dentro de las cosas que no tendrían que salirse de nuestra celebración navideña, tendríamos que considerar esto, que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos algo que no podíamos alcanzar, que no podíamos comprar, que no podíamos obtener de ninguna forma. Ahora somos algo en Él y por Él. Amén. Ya estoy concluyendo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío empezó a celebrar lo que es la Pascua, que la Pascua pues significaba comer, matar un corderito y su sangre ofrecerla como sacrificio que podía cubrir los pecados de las familias y que al mismo tiempo era una conmemoración de haber sido salvados de la tierra de Egipto, de haber sido rescatados de eso. La ley dice en Éxodo, y luego lo reitera en Deuteronomio, que cuando se coma la Pascua, siendo la Pascua una conmemoración, tendría que siempre tenerse un sentido, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento está escrito así, ahorita no vamos a ir para allá, pero está escrito así, que cada vez que tú y tu familia coman la Pascua, obviamente se lo dice a los judíos, dice, el niño más pequeño o la persona más joven de la casa tendrá que preguntarle, cuando estemos todos en la mesa a punto de comer o a punto de cenar, el niño más pequeño tendrá que preguntarle al más anciano de la casa. ¿Qué pregunta? Tendría que preguntarle, ¿por qué estamos celebrando hoy? Esa pregunta. Y entonces, eso está en la ley, está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y es la forma en que actualmente todos los judíos que siguen
festejando su Pascua y que siguen conmemorando esa salvación y ese perdón, que es, repito, por medio de un corderito, una cena, ellos siguen haciéndolo así. Y es por eso que no se ha perdido el sentido. Siendo la Navidad lo mismo, una conmemoración de algo que pasó, pero que tiene consecuencias hasta nuestros días, en nuestra Navidad deberíamos hacer algo parecido. No empezamos esta celebración sin que todos en la mesa entendamos qué estamos celebrando. ¿Y quién es el que pregunta? Dice, el más pequeño de la casa. Al más pequeño le tiene que quedar claro qué estamos celebrando. Y yo creo que hemos pecado, hermanos, en muchas veces a los niños darles prioritariamente un regalo, algo que sin explicarles el sentido, el por qué. Y entonces terminamos llevando a nuestros hijos a que tengan en su mente que la Navidad es regalos primero, es convivencia después, es cantos y nada que ver con el sentido original. Cuidado con eso, porque sobre todo los que somos cabeza de casa, tendríamos que decir, hey, esto es por esto y por esto. Y no importa los minutos que nos tardemos antes de cenar. Al niño tendría que quedarle claro, no importa la edad que tenga, qué es lo que estamos celebrando. Y sí decirle, es un día especial. Estamos celebrando esto. En esta casa se celebra así por esto. Lo que te podemos dar es porque lo hemos recibido de Él. ¿Me explico? El sentido tendría que ser diferente. Hermanos, no nos dejemos llevar por la mercadotecnia, por lo que el mundo dice, por lo que en otras casas o en otras formas nos gustó y tratar de incorporarlo a nuestra celebración. No, nuestra celebración, aunque sea sencilla, tiene que ser objetiva y el objeto de nuestra celebración es el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y si quieren celebrar otro nacimiento, celebren su nuevo nacimiento, el día que conocieron ustedes a Jesús. Hay mucho que celebrar, pero hay que hacerlo con el sentido adecuado. Pongámonos.